Imagínate que caminas por las calles empedradas de una ciudad medieval. El aire huele a pan recién horneado, el sonido de los mercaderes gritando sus ofertas llena el ambiente y la gente se mueve con sus ropajes largos, cada uno con colores distintos. Todo parece normal hasta que un grupo de guardias te detiene. No has robado nada. No has hecho ningún delito. Pero hay algo en ti que despierta su furia. Te observan con desaprobación, susurran entre ellos y, antes de que puedas reaccionar, te agarran con fuerza. Te acusan de algo terrible, algo que en esta época puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Tu crimen? Estás usando un color que no deberías. Sí, así de absurdo como suena para nosotros hoy en día, en la Edad Media el color de tu ropa podía marcar tu destino. No solo era cuestión de moda, sino de reglas estrictas que, si las rompías, podían costarte muy caro. Algunos colores estaban reservados para la nobleza, otros tenían significados religiosos, y algunos, simplemente, eran vistos como peligrosos, herejes o incluso malditos. Pero, ¿qué tenía de especial este color en particular? ¿Por qué usarlo podía llevarte a la horca o a la hoguera? Acompáñame en este viaje al pasado para descubrir la verdad detrás del color prohibido en la Edad Media. La respuesta no es tan simple como parece, y su historia está llena de supersticiones, poder y sangre. El poder de los colores en la Edad Media. En la actualidad, elegir un color para vestirse es una decisión completamente personal. Puedes ponerte azul, rojo, amarillo o incluso combinar colores extravagantes sin que nadie te mire raro. Pero en la Edad Media, el color no era solo una cuestión de gusto o moda. Era un código visual, una marca de identidad y, en muchos casos, una barrera social. Los colores hablaban por ti antes de que siquiera abrieras la boca. Podían revelar si eras un simple campesino, un mercader adinerado o un noble de alto rango. También podían indicar si pertenecías a una orden religiosa, si estabas de luto o incluso si tenías un pasado criminal. Pero, ¿cómo se definía quién podía usar qué color? Aquí es donde entra en juego un concepto clave: las leyes suntuarias. Las leyes suntuarias. Los colores como símbolo de poder. Las leyes suntuarias eran reglas impuestas por monarcas y gobiernos para regular lo que la gente podía vestir según su posición en la sociedad. La idea detrás de esto era mantener un orden jerárquico claro. Los colores más costosos y llamativos estaban reservados para la nobleza, mientras que los colores más apagados eran para la gente común. Por ejemplo, el color púrpura estaba estrictamente reservado para la realeza y el alto clero. Esto se debía a que su tinte, conocido como púrpura de Tiro, provenía de un molusco raro y era extremadamente caro de producir. Si un plebeyo se atrevía a usarlo, podía enfrentar fuertes castigos, desde multas hasta la cárcel o algo peor. Lo mismo ocurría con el oro y la plata, que eran exclusivos de la aristocracia. Solo aquellos con cierto rango podían llevar bordados dorados o plateados en sus ropas, los colores y la religión. Pero el simbolismo de los colores no solo estaba ligado al poder, sino también a la religión. En un mundo donde la Iglesia tenía un control absoluto sobre la sociedad, los colores también podían representar la piedad o la condena. El blanco era el color de la pureza, reservado para monjes y sacerdotes en ciertas ocasiones. El negro, aunque hoy lo relacionamos con la elegancia, en la Edad Media tenía un significado más sombrío: luto, penitencia y, en algunos casos, magia oscura. El rojo, por otro lado, era un color de gran ambivalencia. Por un lado, representaba el sacrificio de Cristo y la sangre de los mártires, pero también podía ser visto como el color de la tentación y el diablo. Aquí es donde comienza la verdadera historia del color prohibido. Un color que, según los líderes de la época, podía traer ruina, desorden y hasta herejía a quien lo usara. ¿Cuál era este color tan peligroso? En el siguiente punto, revelaremos el misterio detrás del tono que podía costarte la vida en la Edad Media: el color prohibido y su oscura reputación.
Hasta ahora hemos visto cómo los colores en la Edad Media no eran solo una cuestión de estética, sino una señal de estatus, poder y hasta de moralidad. Pero entre todos los tonos que podían vestir reyes, nobles y plebeyos, había uno en particular que despertaba miedo, sospechas y odio. Un color que, si lo usabas en el momento y lugar equivocados, podía costarte no solo el respeto de la sociedad, sino incluso la vida. Ese color era el amarillo. El amarillo, el color de la traición y el engaño. Hoy en día, cuando pensamos en el color amarillo, lo asociamos con la alegría, la creatividad, la luz del sol e incluso con la riqueza, por el oro. Pero en la Edad Media, este color tenía un significado completamente diferente. Su mala reputación comenzó en el ámbito religioso. Si observamos pinturas y manuscritos medievales, hay un patrón muy claro. El color amarillo se usaba para identificar a los personajes más despreciables. El ejemplo más conocido es Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. En muchas representaciones medievales de la Última Cena o la Pasión de Cristo, Judas aparece vistiendo una túnica amarilla. ¿Casualidad? No lo era. Para la mentalidad medieval, la ropa de Judas debía reflejar su corrupción moral. Así, con el paso del tiempo, el amarillo se convirtió en el color de los traidores y de las personas en las que no se podía confiar. Pero la historia no termina ahí. En algunas regiones de Europa, los falsificadores de moneda eran obligados a vestir prendas amarillas como castigo. La falsificación de dinero se consideraba una de las peores traiciones a la sociedad, porque ponía en riesgo la economía y la confianza en el comercio. Así que, al igual que Judas, estos criminales eran marcados con el color de la traición, el color de los marginados y los condenados. Pero no solo los traidores eran obligados a usar amarillo. Este color también se convirtió en un símbolo de marginación y exclusión. En muchas ciudades medievales, a los herejes y brujas se les obligaba a llevar prendas o insignias amarillas como advertencia para el resto de la población. Era una forma de señalar públicamente a aquellos que, según la Iglesia, habían abandonado la fe verdadera. Algo similar ocurrió con los judíos en Europa. Durante siglos, en varios reinos cristianos, las comunidades judías fueron forzadas a llevar marcas amarillas en su vestimenta para diferenciarlas del resto de la población. En algunos lugares, se les obligaba a usar sombreros amarillos distintivos o círculos de tela cosidos en la ropa. Esto fue una forma temprana de segregación que siglos después volvería a ocurrir en la Alemania nazi con la estrella de David amarilla. Pero no solo los herejes y los judíos fueron marcados con este color. También lo fueron las prostitutas y criminales. En varias ciudades medievales, las mujeres que ejercían la prostitución eran obligadas a llevar vestimentas con detalles amarillos. En algunos casos, se les hacía llevar un velo o una banda de tela amarilla en el brazo para que cualquiera pudiera identificarlas a simple vista. Los ladrones y estafadores también eran castigados de esta forma. En algunos lugares de Francia e Italia, a los criminales reincidentes se les obligaba a usar un capote amarillo como señal de vergüenza. Y si eran atrapados por tercera vez, la pena ya no era vestir amarillo, sino la ejecución. El amarillo y la peste negra, el color de la muerte. El amarillo no solo estaba asociado con la traición y la marginalización, también se convirtió en el color de la muerte y la enfermedad. Durante la peste negra del siglo XIV, muchas ciudades adoptaron la costumbre de marcar las casas de los infectados con cruces amarillas pintadas en la puerta. La idea era advertir a la población de que en esa casa había alguien enfermo y que debían mantenerse alejados. En algunos casos, a los mismos enfermos se les obligaba a llevar túnicas amarillas para que fueran fácilmente reconocidos y aislados. Como resultado, el amarillo se convirtió en un color temido. Ver a alguien vestido de amarillo en la calle podía significar dos cosas: o era un traidor o criminal, o estaba infectado con la peste. De cualquier manera, lo mejor era mantenerse lejos. Este miedo al amarillo no se limitó solo a la Edad Media. Durante siglos, el color siguió cargando con un estigma negativo.
En el teatro del siglo XVII, por ejemplo, los actores supersticiosos evitaban vestirse de amarillo, pues se creía que traía mala suerte. Pero, ¿siempre fue un color maldito? Curiosamente, no en todas las culturas el amarillo tenía connotaciones negativas. En el Imperio chino, por ejemplo, era el color exclusivo del emperador y se consideraba un símbolo de poder y divinidad. En algunas civilizaciones prehispánicas de América, como los mayas, el amarillo representaba el maíz y la abundancia. Pero en la Europa medieval, la percepción del amarillo fue completamente diferente. Las consecuencias de desafiar la norma, castigos y persecuciones. Hasta ahora hemos visto cómo el color amarillo en la Edad Media adquirió una connotación negativa, convirtiéndose en un símbolo de traición, marginalización e incluso enfermedad. Pero, ¿qué pasaba con aquellas personas que se atrevían a desafiar estas normas y vestían de amarillo por elección propia? La respuesta es simple. Las consecuencias podían ser desastrosas. Vestir amarillo, un riesgo mortal. En una sociedad donde los colores eran más que una cuestión de moda y estaban directamente ligados al poder, la religión y el estatus social, usar el color equivocado podía ser interpretado como un desafío directo a las autoridades. Los castigos por desafiar estas normas variaban según la región y la época, pero en algunos casos podían llegar a ser extremadamente severos. Dependiendo de quién fueras y del contexto en el que vistieras de amarillo, podías enfrentarte a humillaciones públicas, multas, exilio e incluso la pena de muerte. Cuando vestir amarillo era un acto de rebeldía. Imaginemos a un campesino o un plebeyo de la Edad Media que decidiera vestirse con ropas de un amarillo vibrante. En el mejor de los casos, las personas a su alrededor lo verían con sospecha y desconfianza. En el peor de los casos, podrían acusarlo de traidor, hereje o incluso farsante, ya que ciertos colores estaban reservados para la nobleza o para quienes cumplían ciertos roles sociales. En algunos reinos existían leyes suntuarias que regulaban quién podía usar qué colores y materiales. Estas leyes estaban diseñadas para mantener la jerarquía social intacta y evitar que las clases bajas imitaran a los nobles. Si alguien violaba estas leyes usando colores que no le correspondían, podía ser castigado con multas e incluso con prisión. Un ejemplo de estas regulaciones se encuentra en la Inglaterra del siglo XIII, donde el rey Eduardo III impuso estrictas reglas sobre el uso de telas y colores. Solo la nobleza tenía derecho a usar ciertos tonos de amarillo dorado, y cualquier plebeyo que fuera sorprendido usando ropa de este color sin permiso podía ser castigado severamente. Pero la cosa no terminaba ahí. Si alguien vestía de amarillo en el contexto equivocado, podía ser acusado de traición o brujería. Amarillo y la caza de brujas. Uno de los periodos más oscuros de la historia medieval fue la caza de brujas. Aunque la persecución de personas acusadas de practicar magia y hechicería se intensificó en los siglos XVI y XVII, ya en la Edad Media existía un profundo temor hacia las supuestas brujas y herejes. En varias ocasiones, el color amarillo estuvo vinculado con la magia negra y las prácticas prohibidas. Se decía que las brujas y los alquimistas usaban túnicas amarillas en sus rituales y algunos tratados religiosos advertían que aquellos que vestían de este color con demasiada frecuencia podían estar involucrados en prácticas demoníacas. Como resultado, en algunos pueblos de Europa, si una mujer era vista usando amarillo y se sospechaba que practicaba magia, podía ser denunciada y juzgada por brujería. Muchas de estas acusaciones no tenían ninguna prueba real, pero bastaba con la superstición de la época para condenar a alguien. Incluso después de la Edad Media, este estigma continuó. En el siglo XVII, en la época de la Inquisición, algunas personas acusadas de brujería fueron obligadas a vestir túnicas amarillas durante su juicio como una forma de humillación pública antes de ser ejecutadas. El amarillo en la guerra y la traición política. El uso del amarillo también podía ser interpretado como un acto de traición en el contexto político y militar. Durante ciertos periodos de la Edad Media, este color fue utilizado para marcar a los enemigos del Estado o de la monarquía.
Por ejemplo, en algunas guerras medievales, los prisioneros de guerra eran obligados a vestir túnicas amarillas para diferenciarlos de los soldados leales. Se consideraba una humillación, ya que el amarillo estaba ligado a la deshonra. Un caso interesante ocurrió en la Francia medieval, donde algunos caballeros traidores eran obligados a llevar un escudo amarillo invertido como castigo. En un mundo donde el honor y la reputación lo eran todo, tener un escudo de este color significaba que habías sido despojado de tu estatus de caballero y quedabas marcado como un deshonroso para siempre. Además, durante ciertos conflictos religiosos, los seguidores de sectas heréticas eran obligados a identificarse con túnicas o brazaletes amarillos antes de ser arrestados o ejecutados. El amarillo en la simbología de los escudos y la heráldica. Por último, en la heráldica medieval, el sistema de símbolos que se usaba en los escudos de armas de familias y caballeros, el amarillo tenía un significado ambivalente. Por un lado, el amarillo dorado representaba riqueza, poder y gloria. Muchos escudos de familias nobles incluían detalles dorados para demostrar su estatus. Pero, por otro lado, si el amarillo tenía un tono más apagado o sucio, podía interpretarse como un signo de deshonra. Algunos traidores a la corona fueron obligados a modificar sus escudos de armas para incluir amarillo en señal de su falta de honor. Como hemos visto, el color amarillo en la Edad Media no solo era un color cualquiera, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el honor y la vergüenza. Desde las ropas de los traidores hasta los símbolos de la Inquisición, el amarillo estuvo cargado de un peso simbólico tan fuerte que su mala reputación persistió por siglos. Pero ahora que hemos explorado sus implicaciones más oscuras, es momento de responder otra pregunta clave. ¿Cómo pasó el amarillo de ser un color temido a convertirse en un símbolo de felicidad y creatividad en la actualidad? El significado del amarillo en la actualidad. El amarillo ha recorrido un largo camino desde sus días oscuros en la Edad Media. De ser un color temido y asociado con la traición, hoy es un símbolo de felicidad, creatividad y optimismo. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en un color tan positivo? Para entenderlo, tenemos que analizar su impacto en diferentes áreas, desde la psicología y la moda hasta la publicidad y la cultura pop. La psicología del amarillo, el color de la felicidad y la energía. Uno de los factores clave en el cambio de percepción del amarillo es la psicología del color. El amarillo es el color más visible para el ojo humano y está científicamente comprobado que estimula el cerebro. Aumenta la producción de serotonina, el neurotransmisor asociado con la felicidad. Activa la creatividad y la concentración, por lo que es común en espacios de trabajo y escuelas. Atrae la atención de inmediato, razón por la cual se usa en señales de tránsito y publicidad. Los estudios han demostrado que el amarillo brillante puede generar sensaciones de alegría, optimismo y calidez, mientras que los tonos más oscuros o sucios pueden evocar tensión o ansiedad. De hecho, en diseño de interiores se recomienda no pintar habitaciones enteras de amarillo intenso, porque puede ser sobreestimulante y causar irritabilidad. Sin embargo, en espacios pequeños o detalles decorativos da la sensación de luz y amplitud. El amarillo ha vivido una de las transformaciones más radicales en la historia del color. Lo que antes era símbolo de traición y exclusión, hoy es sinónimo de luz, alegría y creatividad. Desde la moda y el arte hasta la publicidad y la cultura pop, el amarillo se ha convertido en uno de los colores más poderosos y llamativos de nuestra sociedad. Pero lo más curioso es que, a pesar de su reinvención, algunos colores siguen teniendo reglas en la sociedad. Aunque nadie es ejecutado por usar un color, aún existen lugares donde la vestimenta y los símbolos pueden traer problemas. En algunos países, los colores de la ropa pueden estar restringidos por normas religiosas o políticas. En ciertos regímenes, usar ciertos colores puede ser visto como un acto de protesta. En el mundo de la moda, hay colores que han sido prohibidos o censurados en ciertos momentos por asociaciones con movimientos políticos o sociales. Esto demuestra que, aunque el mundo ha cambiado, el poder de los colores sigue presente y puede generar reacciones inesperadas. Ahora bien,
Hemos visto cómo el amarillo pasó de ser un color maldito a convertirse en un símbolo de creatividad y felicidad. Pero ahora te pregunto a ti, si tuvieras que elegir un color que crees que podría ser prohibido en el futuro, ¿cuál sería y por qué? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué te pareció esta historia.